lugar el Museo Nacional de Etnografía y Folclore, que nos acoge en esta ocasión, institución a la cual enviamos nuestros más cálidos agradecimientos y también al mismo tiempo agradecer la paciencia que han tenido como público. Bienvenidos pues esta noche a este foro sobre derechos indígenas, recursos naturales, viejos y nuevos conflictos ecoterritoriales. Este foro es una suerte de conclusión y además de diálogo amplio con el público acá presente, producto de un taller que se ha estado realizando desde el día de ayer y a lo largo del día de hoy, que ha reunido a representantes de organizaciones sociales, a representantes de nacionalidades indígenas, tanto de Bolivia como de países hermanos que nos visitan, como también a investigadores críticos de la realidad social latinoamericana y en cierta medida también a representantes de instituciones públicas, ¿no? Este taller ha promovido un intercambio muy rico entre los miembros de las distintas organizaciones y tal vez, digamos, más no como conclusiones, pero sí como constataciones que se han dado a lo largo del taller, está que los miembros del taller han reafirmado la centralidad de los conceptos de tierra, territorio y recursos naturales y sobre todo de la importancia que tiene el derecho a la consulta cuando se trata de labores extractivas dentro de los territorios de los pueblos indígenas, ¿no? Es por eso, digamos, que este foro es una manera de abrir al gran público que son ustedes los resultados de este taller, de este rico taller que se ha desarrollado a lo largo de estos 2 días, ¿no? Quiero dar la bienvenida y también agradecer la presencia acá de nuestros distintos panelistas, ¿no? En primer lugar, del asambleísta Pedro Nuni, en segundo lugar, del doctor Farid Rojas, del compañero Manari Ushigua, quien es dirigente de la CONAIE y es miembro de la nacionalidad Zapara del Ecuador. Daré algunos detalles de cada uno de los compañeros cuando me toque presentarlos individualmente. También agradecer la presencia del compañero Nelson Bartolo, que es miembro de la Nación Guaraní, representante de la APG, y finalmente de la compañera Silvia Lipa, quien es representante de la Nación Leco del Norte de La Paz, ¿no? Entonces quiero abrir este foro de intercambio de ideas indicándoles un poco las reglas de juego del evento, ¿no? Cada uno de nuestros participantes va a tener un tiempo entre 10 minutos hasta máximo 15 minutos para que nos expongan sus experiencias, hagan una síntesis de lo que ellos han vivido en el taller o nos muestren experiencias concretas de lo que son los derechos indígenas en relación con la explotación de los recursos naturales, ¿no? Vamos a comenzar este foro con la participación del doctor Farid Rojas. El doctor es abogado de profesión, profesor universitario en la Universidad Católica, es coordinador del Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad Católica y en los siguientes días, en las siguientes semanas, él está presentando un importante trabajo de investigación que se titula Derechos Fundamentales Fundamentales, ¿no? El doctor Rojas va a comentarnos en esta ocasión su trabajo, o al menos parte de este trabajo, respecto a los derechos de las nacionalidades indígenas, ¿no? Sin más, le doy la palabra al doctor Farid Rojas. Bueno, en primer lugar, muy buenas noches. Muchísimas gracias a los distintos amigos, tanto que me invitaron para participar tanto en la jornada que se realizó ayer como en el cierre que se realiza hoy. Igual un saludo acá a los compañeros y amigos con los cuales he podido platicar, con muchos de ellos tanto al interior del evento como en los momentos en los cuales disfrutaban de un cafecito y de un refrigerio. A ver, para hablar de los pueblos indígenas quisiera trabajar un contexto
breve que nos va a permitir llegar a algunas, más que propuestas, algunas preguntas e indagaciones respecto a los mismos. La materia constitucional generalmente clasifica al constitucionalismo en constitucionalismo liberal y constitucionalismo social. El constitucionalismo liberal se desarrolla a partir de la Constitución norteamericana de 1787 y bueno, el constitucionalismo liberal se caracteriza por haber, digámoslo así, caracterizado todo el lenguaje de derechos alrededor de la noción de libertad. Es interesante ver de que la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, por ejemplo, no reconocía expresamente el derecho a la vida, sino planteaba la idea de la libertad por encima de la vida. Este constitucionalismo liberal se desarrolla, como les digo, desde 1787, podríamos decir más o menos hasta finales del siglo XIX. En Alemania específicamente empiezan a generarse un conjunto de normas sociales y empieza a dialogarse acerca de una nueva ruta del constitucionalismo, que sería el constitucionalismo social. El constitucionalismo social tiene como acta de nacimiento la Constitución mexicana de 1917 y la Constitución alemana de Weimar de 1919. Esta constitución reconoce derechos sociales y la de Weimar tiene una característica interesante. Reconoce el derecho en sí a la lengua de distintas nacionalidades, es decir, reconoce el derecho de la lengua de grupos minoritarios. Creo yo de que esta constitución en sí por primera vez empieza a visibilizar las diferencias culturales al interior de los estados. En Bolivia, por ejemplo, la recepción del constitucionalismo social se genera en 1938 y la Convención del 38 también empieza a debatir acerca de un capítulo sobre comunidades campesinas. En ese entonces el debate estaba alrededor de cómo denominar a este conglomerado humano mayoritario en el país. Se rechaza la idea de indio, indígena y se procura hablar de campesinos, esto en la gramática de la Constitución boliviana del 38. Sin embargo, el ciclo del constitucionalismo social podríamos decir de que es retomado, o sea, más que retomado, es modificado por un evento que sería el constitucionalismo plural o multicultural. Algunos investigadores señalan como momento de ruptura la Constitución canadiense de 1982 y posteriormente las constituciones de Guatemala, de Nicaragua, también de los años 80. La Constitución brasilera del año 88, que ya reconoce sobre todo a los afrodescendientes, y la Constitución colombiana de 1991, que reconoce en paridad a la justicia indígena, e incluso ellos empiezan a crear, mediante fallos de la Corte Constitucional colombiana, la forma de articular la jurisdicción indígena o las formas de administrar justicia indígena con las formas ordinarias de la justicia occidental. La Corte Constitucional colombiana tiene una serie de fallos fantásticos durante la década de los años 90 que permiten imprimir un dinamismo a los derechos de los pueblos indígenas. En Bolivia, la recepción del multiculturalismo liberal se genera con la reforma constitucional de 1994. El artículo 1 de la Constitución del 94 reconoce a este país como pluricultural y multiétnico, y el artículo 171 de la Constitución del 94 reconoce a las autoridades naturales de los pueblos indígenas y reconoce asimismo su facultad de administrar justicia. En el Código de Procedimiento Penal del año 1998 se reconoce un artículo muy interesante. Es un artículo que señala que si un delito fue juzgado por autoridades indígenas, la justicia ordinaria no puede conocer ese delito. Es decir, si ya fue juzgado un delito por autoridades indígenas, la jurisdicción ordinaria no tiene competencia. Esto bajo el principio, que es un principio que viene en sí de la jerga en latín del derecho, que es non bis in idem, es decir, una persona no puede ser juzgada dos veces por un mismo delito. Y se abre una paridad de justicias muy interesantes. Sin embargo, por ese entonces justamente se empieza a colocar el denominativo de justicia comunitaria, ¿no? Adicionalmente, a principios de la década de los 90 del siglo XX se llega a aprobar como parte de la legislación boliviana el convenio 169 de la OIT,
que de la misma manera está circunscrito dentro de un multiculturalismo liberal, es decir, el reconocimiento de las diferencias, entre tanto no vulneren derechos humanos, los derechos humanos de tradición occidental y desde un punto de vista eminentemente liberal. Este último ciclo, el del constitucionalismo plural o multicultural, yo creo que tiene internamente una división que yo creo que es interesante dialogarla. El constitucionalismo multicultural tiene una ruptura o una división con el constitucionalismo plurinacional. Yo creo que se inaugura el constitucionalismo plurinacional con la Constitución del Ecuador y la Constitución boliviana. Y aquí viene el planteamiento. Ambas constituciones reconocen largos catálogos de derechos y dentro de estos largos catálogos de derechos, derechos de pueblos indígenas. Sin embargo, no abandonan parte de la gramática, parte de la narrativa liberal. Dicho de otra manera, son constituciones que tienen una contradicción interna. Reconocen todavía el derecho de vertiente liberal, reconocen el derecho de vertiente social, sin embargo, empiezan a introducir categorías indígenas y empiezan a introducir una fractura e incluso acercamientos muy interesantes a la comprensión de los derechos. Por ejemplo, en Bolivia, que es lo que conozco mejor, la Comisión Visión de País tiene un informe muy interesante en el cual señala a grandes rasgos que los derechos fundamentales en este país tienen que ser entendidos como derechos colectivos primero y como derechos individuales después. Dicho de otra manera, se reconoce al sujeto colectivo y se colocaría el énfasis en que uno puede gozar de un derecho individual al interior de la narrativa del derecho colectivo. Básicamente, el derecho individual de una persona lo tiene que ejercer en armonía con los derechos colectivos de los pueblos, no solamente los pueblos indígenas, sino en sí de la sociedad y de los intereses de la misma sociedad. En ese sentido también el constitucionalismo que empieza con la Constitución del Ecuador del 2008 y la boliviana del 2009, también introduce un quiebre muy interesante. La Constitución boliviana utiliza más de 50 veces el término desarrollo sustentable y solamente 4 a 5 veces el término desarrollo sostenible. Y cuando lo hace, se refiere básicamente a la actividad de los militares en la zona de seguridad fronteriza. Y en consecuencia enfatiza en una gramática de derecho sustentable. Y al momento de hablar de derecho sustentable, por ejemplo en el capítulo dedicado al tema forestal, señala de que los bosques tendrán que ser aprovechados sin afectar las posibilidades que tengan los mismos de regenerarse. También se rechaza el tema de los transgénicos, aunque hay una pequeña contradicción porque hay una reserva de ley para regularlos, pero la Constitución expresamente los va rechazando. Y ahí hay como una ruptura. También la Constitución boliviana en el artículo 33 y en el 108 introduce un término, otros seres vivos, tratando de descentrar el antropocentrismo, valga la redundancia, descentrar el antropocentrismo de los derechos, es decir, reconocer los derechos a los seres vivos en general y considerar que el ser humano es un ser vivo entre otros. En ese sentido, la Constitución del Ecuador tiene una redacción mucho más, digámoslo así, mucho más, no sé si radical, pero mucho más fuerte en el sentido de reconocer un capítulo específico a los derechos de la naturaleza. ¿Qué trato de decir con esto? De que las constituciones ecuatoriana y boliviana están introduciendo espacios, categorías de ruptura del constitucionalismo multicultural. Y yo creo que uno de los espacios de ruptura más fuertes es el derecho a la consulta. ¿Cuál es la hipótesis que deseo sostener acá? La hipótesis es, ¿hasta qué punto el derecho a la consulta fue pensado dentro de la narrativa del multiculturalismo liberal? Pongámonos a pensar. El derecho a la consulta aparece con el convenio 169 de la OIT, que es un convenio que es pensado en los años 80 para aplicarse en los años 90. Este es un momento en el cual los estados como Bolivia, como Ecuador y otros latinoamericanos, se encontraban desmantelando su base de financiamiento, privatizándose y estaba ingresando el derecho regulatorio. Dicho de otra manera, estaba ingresando básicamente un estado que iba a regular las relaciones entre ¿qué? Entre el emprendimiento privado, las capitalizaciones, las privatizaciones y los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque los recursos naturales casualmente se encuentran donde están los territorios indígenas. ¿Por qué? Porque sencillamente ya fueron sobreexplotados en aquellos territorios que no eran indígenas. Entonces aparece una gramática muy particular. Se reconoce derechos a los pueblos indígenas, pero hasta por ahí. ¿Por qué? Porque se les puede consultar para vulnerarlos.
Inclusive la consulta empieza a debatirse de que no sería vinculante. Dicho de otra manera, se tendría que lograr la anuencia, la aceptación de los pueblos indígenas para desarrollar proyectos de explotación de recursos naturales. Y si los pueblos indígenas no están de acuerdo, sencillamente esa referencia, esa consulta no es vinculante y el Estado básicamente permitiría a la empresa privada pues desarrollar otro tipo de gestiones. Entonces, ¿qué es lo que trato de señalar acá? ¿Hasta qué punto las constituciones ecuatorianas y bolivianas nos llevan a repensar los derechos de los pueblos indígenas no en la narrativa del multiculturalismo liberal? Es decir, no en la narrativa de que se reconoce derechos de los pueblos indígenas pero se los puede vulnerar consultándoles. ¿Hasta qué punto esta constitución debería, en todo caso, afirmar el derecho a los territorios indígenas, el derecho a los recursos naturales y el derecho, por ejemplo, y la narrativa que podría cambiar la concepción de los recursos naturales, yo que sé, hacia la lógica de la Pachamama, que es algo que se encuentra inserto tanto en la Constitución boliviana, en el preámbulo, como por ejemplo en la Constitución ecuatoriana. En ambos casos, con la categoría Pachamama o Madre Tierra, yo creo por lo menos de que al ser términos, categorías que provienen de la narrativa, de la cosmovisión indígena, no corresponde al derecho occidental tratarlos, más bien corresponde al derecho occidental dar un paso atrás y permitir que los saberes indígenas empiecen a tratarlos. Es decir, estamos en un espacio de ruptura, yo creo, y ese espacio de ruptura debería enfatizarse más con el artículo 30, por ejemplo, de la Constitución, que establece el derecho a la territorialidad, a la capacidad de hacer territorio que tendrían los pueblos indígenas, y adicionalmente el derecho que tienen los pueblos indígenas a poder ejercer, digámoslo así, el control, ejercer en sí el desarrollo sustentable de los recursos naturales que se encontrarían básicamente adscritos a los territorios indígenas, es decir, que se encontrarían allí. Y el otro elemento radica en que la Constitución, tanto ecuatoriana como boliviana, tratan de caracterizar a este Estado como plurinacional. Eso supone que hay un cambio en la condición de estatalidad. ¿A qué me refiero con esto? La forma Estado, el modelo Estado, aterriza en las realidades latinoamericanas de distintas formas. Por ejemplo, aterriza en Bolivia en 1825, después se caracteriza en un decretito de 11 de agosto de 1825, la forma republicana, y en otro decreto de 13 de agosto de 1825, la división de poderes. Y va aterrizando, digámoslo así, la forma Estado de una manera muy particular. En cada país latinoamericano, el Estado se desarrolló de una manera propia, de una manera muy particular. No hay un eje ordenador que podríamos decir se desarrolló de la misma manera. De la misma forma, la Constitución plurinacional, la Constitución boliviana del año 2009, está introduciendo cambios y transformaciones dentro de la condición de estatalidad. Por ejemplo, el artículo 30 de la Constitución boliviana, el numeral 5, señala de que es un derecho de las naciones y pueblo indígena originario campesinos a que sus instituciones formen parte de la estructura del Estado. Es decir, los pueblos indígenas no solamente estarían reconocidos, más bien yo creo que ese no es el término, más bien los pueblos indígenas son el fundamento de la nueva condición de estatalidad y de la nueva constitución y gramática constitucional. Bueno, ¿hasta qué punto esto se mantiene simplemente como un elemento retórico? Yo creo que no. Y acá, por ejemplo, creo que es necesario pensar que las constituciones son los marcos de interpretación para, en cierto sentido, desarrollar garantías de orden institucional y garantías sociales. En materia jurídica se reconocen las garantías sociales y las institucionales. Las institucionales son aquellas garantías para lograr el respeto de la Constitución mediante acciones jurídicas, por ejemplo, la acción popular, por ejemplo, ¿no? Es una acción específica para lograr el respeto de derechos colectivos, de derechos del medio ambiente. Pero también la Constitución reconoce un conjunto de garantías sociales. Las garantías sociales, por ejemplo, se las reconoce como el derecho a la huelga, está reconocido en la Constitución, pero también a la movilización, a la resistencia. Dicho de otra manera, el marco que abre la Constitución, el horizonte que abre la Constitución, permite la acción colectiva para demandar al gobierno el cumplimiento de estos derechos. Pero yo creo que de lo que se tiene que hablar y se tendría que hablar en algún momento es de la transformación de la narrativa de la Constitución de estas categorías, hasta qué punto seguimos con categorías del multiculturalismo liberal,
hasta qué punto seguimos con un conjunto de derechos que se reconocían en el escenario liberal y hasta qué punto más bien hemos avanzado a una condición de estatalidad distinta, donde sencillamente si existe el derecho a la consulta debe de ser vinculante porque hablamos de derechos de pueblos indígenas que caracterizan en sí al Estado como Estado plurinacional. Sin pueblos indígenas no hay Estado plurinacional básicamente. Entonces, esos elementos yo quisiera lanzarlos como para que se puedan abrir el debate y también como para dialogar. Parte de lo que yo escuché en este tiempo de las mesas giraba en torno a qué nos propone la Constitución, qué cambios se han introducido y efectivamente qué posibilidades abre todo esto. Acá me quedo. Muchas gracias. Le agradezco a Farid Rojas su participación y bueno, regla de juego con nuestro estimado público. Las preguntas, si las hubiere, van a ir al final de la exposición de todos los compañeros participantes del foro, ¿no? Ahora quiero darle la palabra al compañero Manari Ushigua, a quien también le damos la bienvenida acá en su estancia en Bolivia. Manari es dirigente de fortalecimiento y política organizativa de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Él es originario de la provincia Pastaza, de este tan bello país, y es miembro de la nacionalidad Zapara. Manari va a compartir con nosotros la experiencia de su pueblo y también la experiencia de la CONAIE en lo que se refiere a la defensa de los derechos indígenas frente a la explotación de los recursos naturales, ¿no? Sin más, le doy la palabra a Manari. Bueno, en primer lugar, agradecer la institución que organizó este taller y también reconocer a las dos compañeras que están liderando este taller. Es sumamente importante, esfuerzo de ellas más que todo, para que desarrolle y que estemos aquí todos presentes, intercambiando nuestras experiencias de lucha en cada uno de nuestros estados, ¿no? Y bueno, lo que yo voy a explicar es, tal como dijo el compañero, me gustaría hablar un poquito sobre el proyecto político de CONAIE, así en resumen. Nosotros, el avance que hemos hecho como una propuesta de construir un Estado plurinacional y con esa visión, la reforma de 2008, ahí hemos logrado los diferentes ideas propuestas por nuestros líderes que proponieron esta idea, ¿no? Y el Estado plurinacional, ellos pensaron de que va a ser reconocido todos los derechos de cada una de las nacionalidades que vivimos en el Ecuador y también de los otros sectores sociales que viven en el Ecuador. Pero en práctica no pasó eso. Entonces, para nosotros ahora estamos haciendo una nueva reforma de nuestro proyecto político para 25 años de aquí para adelante. Entonces, lo que sí, con esta nueva constitución, sí nos garantiza muchos derechos que podemos resistir. Nosotros, con nueva constitución, lo que estamos haciendo es el avance que hemos hecho, por ejemplo, en tema de consulta. Ahorita, en este momento, estamos trabajando en consulta de ley de agua. En ese caso, los compañeros tienen, de parte del gobierno, ha puesto varios requisitos para inscribir todas las organizaciones indígenas al nivel del país. Entonces, estamos cumpliendo todo ese requisito, estamos inscribiendo, y el segundo paso es hacer consulta a nosotros desde interés de la comunidad, de cada una de las nacionalidades del país, ¿no? Entonces, después formamos una mesa electoral y al lado de esa mesa electoral estamos formando otra mesa, una tribunal donde nombramos nosotros mismos a los jueces indígenas de cada una de las nacionalidades. Después de hacer consulta, hacen dictamen final, porque eso nos garantiza la misma Constitución, nuestro derecho colectivo, ahí nos garantiza, la consulta también nos garantiza. Y entonces estamos poniendo en práctica nosotros ese avance que hemos hecho. Entonces,
Y después de hacer esta consulta nos vamos a entregar al Consejo Nacional Electoral y se procesa la consulta. Nuestro interés es ganar la consulta de ley de agua y tenemos 10 puntos como mandato, donde planteamos repartición de tierras y territorios con un número limitado, y eso otras organizaciones nacionales no han estado de acuerdo, pero nos ha tocado llevar un debate para más o menos definir o dejar así un número no tan estricto, sino discutible, ¿no? Entonces, con eso estamos llevando esta consulta de agua. Y asimismo, nosotros en el país, de acuerdo a la Declaración de Naciones Unidas, hay un artículo, habla de que tenemos que autodefinirnos como naciones. Eso en la Amazonía se está poniendo en práctica porque cada una de las nacionalidades en nuestros estatutos ya estamos autodefiniendo como naciones. Pero con eso no quiere decir que estamos desconociendo a la Constitución del Ecuador, ¿no? Sino para aportar y también los recursos económicos que se han bien repartido en el país, ¿no? Porque nosotros ahora, la experiencia aquí en Bolivia, en todos los talleres hemos escuchado, primero dicen que de los recursos naturales son todos los bolivianos, y a los dueños mismos quieren consultar, y a los dueños mismos, por ejemplo a los pueblos indígenas, quieren dar un reconocimiento a través de proyectos. Entonces, ahí es un poco complicado de entender, ¿no? No sé qué quieren decir con eso. Y yo pienso que por un lado avanzaron, pero por otro lado están retrocediendo. Entonces, nuestro planteamiento de un Estado plurinacional es valorar a esas naciones, reconocer el derecho de ellos. Porque si nosotros no reconocemos, si el otro sector está acabando con los recursos naturales y hay afectación de cambio climático, en planeta Tierra, solamente donde viven los pueblos indígenas está la selva. Por ejemplo, eso nosotros como pueblos indígenas garantizamos que se va a mantener la selva. Pero otro sector, toda esa selva está mirando que tienen que explotar, ¿no? Las empresas privadas pueden ser estatales, pero no hay un interés de que se mantenga más tiempo nuestro planeta Tierra. Entonces, son preocupaciones que existe, ¿no? en cada uno de nuestros países. De ahí, nosotros como lugar, el Museo Nacional de Etnografía y Folclore, que nos acoge en esta ocasión, institución a la cual enviamos nuestros más cálidos agradecimientos y también al mismo tiempo agradecer la paciencia que han tenido como público. Bienvenidos pues esta noche a este foro sobre derechos indígenas, recursos naturales, viejos y nuevos conflictos ecoterritoriales. Este foro es una suerte de conclusión y además de diálogo amplio con el público acá presente, producto de un taller que se ha estado realizando desde el día de ayer y a lo largo del día de hoy, que ha reunido a representantes de organizaciones sociales, a representantes de nacionalidades indígenas, tanto de Bolivia como de países hermanos que nos visitan, como también a investigadores críticos de la realidad social latinoamericana y en cierta medida también a representantes de instituciones públicas, ¿no? Este taller ha promovido un intercambio muy rico entre los miembros de las distintas organizaciones y tal vez, digamos, más no como conclusiones, pero sí como constataciones que se han dado a lo largo del taller, está que los miembros del taller han reafirmado la centralidad
de los conceptos de tierra, territorio y recursos naturales y sobre todo de la importancia que tiene el derecho a la consulta cuando se trata de labores extractivas dentro de los territorios de los pueblos indígenas, ¿no? Es por eso, digamos, que este foro es una manera de abrir al gran público que son ustedes los resultados de este taller, de este rico taller que se ha desarrollado a lo largo de estos 2 días, ¿no? Quiero dar la bienvenida y también agradecer la presencia acá de nuestros distintos panelistas, ¿no? En primer lugar, del asambleísta Pedro Nuni, en segundo lugar, del doctor Farid Rojas, del compañero Manari Ushigua, quien es dirigente de la CONAIE y es miembro de la nacionalidad Zapara del Ecuador. Daré algunos detalles de cada uno de los compañeros cuando me toque presentarlos individualmente. También agradecer la presencia del compañero Nelson Bartolo, que es miembro de la Nación Guaraní, representante de la APG, y finalmente de la compañera Silvia Lipa, quien es representante de la Nación Leco del Norte de La Paz, ¿no? Entonces quiero abrir este foro de intercambio de ideas indicándoles un poco las reglas de juego del evento, ¿no? Cada uno de nuestros participantes va a tener un tiempo entre 10 minutos hasta máximo 15 minutos para que nos expongan sus experiencias, hagan una síntesis de lo que ellos han vivido en el taller o nos muestren experiencias concretas de lo que son los derechos indígenas en relación con la explotación de los recursos naturales, ¿no? Vamos a comenzar este foro con la participación del doctor Farid Rojas. El doctor es abogado de profesión, profesor universitario en la Universidad Católica, es coordinador del Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad Católica y en los siguientes días, en las siguientes semanas, él está presentando un importante trabajo de investigación que se titula Derechos Fundamentales Fundamentales, ¿no? El doctor Rojas va a comentarnos en esta ocasión su trabajo, o al menos parte de este trabajo, respecto a los derechos de las nacionalidades indígenas, ¿no? Sin más, le doy la palabra al doctor Farid Rojas. Bueno, en primer lugar, muy buenas noches. Muchísimas gracias a los distintos amigos, tanto que me invitaron para participar tanto en la jornada que se realizó ayer como en el cierre que se realiza hoy. Igual un saludo acá a los compañeros y amigos con los cuales he podido platicar, con muchos de ellos tanto al interior del evento como en los momentos en los cuales disfrutaban de un cafecito y de un refrigerio. A ver, para hablar de los pueblos indígenas quisiera trabajar un contexto breve que nos va a permitir llegar a algunas, más que propuestas, algunas preguntas e indagaciones respecto a los mismos. La materia constitucional generalmente clasifica al constitucionalismo en constitucionalismo liberal y constitucionalismo social. El constitucionalismo liberal se desarrolla a partir de la Constitución norteamericana de 1787 y bueno, el constitucionalismo liberal se caracteriza por haber, digámoslo así, caracterizado todo el lenguaje de derechos alrededor de la noción de libertad. Es interesante ver de que la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, por ejemplo, no reconocía expresamente el derecho a la vida, sino planteaba la idea de la libertad por encima de la vida. Este constitucionalismo liberal se desarrolla, como les digo, desde 1787, podríamos decir más o menos hasta finales del siglo XIX. En Alemania específicamente empiezan a generarse un conjunto de normas sociales y empieza a dialogarse acerca de una nueva ruta del constitucionalismo, que sería el constitucionalismo social. El constitucionalismo social tiene como acta de nacimiento la Constitución mexicana de 1917 y la Constitución alemana de Weimar de 1919. Esta Constitución
reconoce derechos sociales y la de Weimar tiene una característica interesante. Reconoce el derecho en sí a la lengua de distintas nacionalidades, es decir, reconoce el derecho de la lengua de grupos minoritarios. Creo yo de que esta Constitución en sí por primera vez empieza a visibilizar las diferencias culturales al interior de los estados. En Bolivia, por ejemplo, la recepción del constitucionalismo social se genera en 1938 y la Convención del 38 también empieza a debatir acerca de un capítulo sobre comunidades campesinas. En ese entonces el debate estaba alrededor de cómo denominar a este conglomerado humano mayoritario en el país. Se rechaza la idea de indio, indígena y se procura hablar de campesinos, esto en la gramática de la Constitución boliviana del 38. Sin embargo, el ciclo del constitucionalismo social podríamos decir de que es retomado, o sea, más que retomado, es modificado por un evento que sería el constitucionalismo plural o multicultural. Algunos investigadores señalan como momento de ruptura la Constitución canadiense de 1982 y posteriormente las constituciones de Guatemala, de Nicaragua, también de los años 80. La Constitución brasilera del año 88, que ya reconoce sobre todo a los afrodescendientes, y la Constitución colombiana de 1991, que reconoce en paridad a la justicia indígena, e incluso ellos empiezan a crear, mediante fallos de la Corte Constitucional colombiana, la forma de articular la jurisdicción indígena o las formas de administrar justicia indígena con las formas ordinarias de la justicia occidental. La Corte Constitucional colombiana tiene una serie de fallos fantásticos durante la década de los años 90 que permiten imprimir un dinamismo a los derechos de los pueblos indígenas. En Bolivia, la recepción del multiculturalismo liberal se genera con la reforma constitucional de 1994. El artículo 1 de la Constitución del 94 reconoce a este país como pluricultural y multiétnico, y el artículo 171 de la Constitución del 94 reconoce a las autoridades naturales de los pueblos indígenas y reconoce asimismo su facultad de administrar justicia. En el Código de Procedimiento Penal del año 1998 se reconoce un artículo muy interesante. Es un artículo que señala que si un delito fue juzgado por autoridades indígenas, la justicia ordinaria no puede conocer ese delito. Es decir, si ya fue juzgado un delito por autoridades indígenas, la jurisdicción ordinaria no tiene competencia. Esto bajo el principio, que es un principio que viene en sí de la jerga en latín del derecho, que es non bis in idem, es decir, una persona no puede ser juzgada dos veces por un mismo delito. Y se abre una paridad de justicias muy interesantes. Sin embargo, por ese entonces justamente se empieza a colocar el denominativo de justicia comunitaria, ¿no? Adicionalmente, a principios de la década de los 90 del siglo XX se llega a aprobar como parte de la legislación boliviana el convenio 169 de la OIT, que de la misma manera está circunscrito dentro de un multiculturalismo liberal, es decir, el reconocimiento de las diferencias, entre tanto no vulneren derechos humanos, los derechos humanos de tradición occidental y desde un punto de vista eminentemente liberal. Este último ciclo, el del constitucionalismo plural o multicultural, yo creo que tiene internamente una división que yo creo que es interesante dialogarla. El constitucionalismo multicultural tiene una ruptura o una división con el constitucionalismo plurinacional. Yo creo que se inaugura el constitucionalismo plurinacional con la Constitución del Ecuador y la Constitución boliviana. Y aquí viene el planteamiento. Ambas constituciones reconocen largos catálogos de derechos y dentro de estos largos catálogos de derechos, derechos de pueblos indígenas. Sin embargo, no abandonan parte de la gramática, parte de la narrativa liberal. Dicho de otra manera, son constituciones que tienen una contradicción interna. Reconocen todavía el derecho de vertiente liberal, reconocen el derecho de vertiente social, sin embargo empiezan a introducir categorías indígenas y empiezan a introducir una fractura e incluso acercamientos muy interesantes a la comprensión de los derechos. Por ejemplo, en Bolivia, que es lo que conozco mejor, la Comisión Visión de País tiene un informe muy interesante en el cual señala a grandes rasgos
que los derechos fundamentales en este país tienen que ser entendidos como derechos colectivos primero y como derechos individuales después. Dicho de otra manera, se reconoce al sujeto colectivo y se colocaría el énfasis en que uno puede gozar de un derecho individual al interior de la narrativa del derecho colectivo. Básicamente, el derecho individual de una persona lo tiene que ejercer en armonía con los derechos colectivos de los pueblos, no solamente los pueblos indígenas, sino en sí de la sociedad y de los intereses de la misma sociedad. En ese sentido también el constitucionalismo que empieza con la Constitución del Ecuador del 2008 y la boliviana del 2009, también introduce un quiebre muy interesante. La Constitución boliviana utiliza más de 50 veces el término desarrollo sustentable y solamente 4 a 5 veces el término desarrollo sostenible. Y cuando lo hace, se refiere básicamente a la actividad de los militares en la zona de seguridad fronteriza. Y en consecuencia enfatiza en una gramática de derecho sustentable. Y al momento de hablar de derecho sustentable, por ejemplo en el capítulo dedicado al tema forestal, señala de que los bosques tendrán que ser aprovechados sin afectar las posibilidades que tengan los mismos de regenerarse. También se rechaza el tema de los transgénicos, aunque hay una pequeña contradicción porque hay una reserva de ley para regularlos, pero la Constitución expresamente los va rechazando. Y ahí hay como una ruptura. También la Constitución boliviana en el artículo 33 y en el 108 introduce un término, otros seres vivos, tratando de descentrar el antropocentrismo, valga la redundancia, descentrar el antropocentrismo de los derechos, es decir, reconocer los derechos a los seres vivos en general y considerar que el ser humano es un ser vivo entre otros. En ese sentido, la Constitución del Ecuador tiene una redacción mucho más digámoslo así, mucho más, no sé si radical, pero mucho más fuerte en el sentido de reconocer un capítulo específico a los derechos de la naturaleza. ¿Qué trato de decir con esto? De que las constituciones ecuatoriana y boliviana están introduciendo espacios, categorías de ruptura del constitucionalismo multicultural. Y yo creo que uno de los espacios de ruptura más fuertes es el derecho a la consulta. ¿Cuál es la hipótesis que deseo sostener acá? La hipótesis es, ¿hasta qué punto el derecho a la consulta fue pensado dentro de la narrativa del multiculturalismo liberal? Pongámonos a pensar. El derecho a la consulta aparece con el convenio 169 de la OIT, que es un convenio que es pensado en los años 80 para aplicarse en los años 90. Este es un momento en el cual los estados como Bolivia, como Ecuador y otros latinoamericanos, se encontraban desmantelando su base de financiamiento, privatizándose y estaba ingresando el derecho regulatorio. Dicho de otra manera, estaba ingresando básicamente un Estado que iba a regular las relaciones entre ¿qué? Entre el emprendimiento privado, las capitalizaciones, las privatizaciones y los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque los recursos naturales casualmente se encuentran donde están los territorios indígenas. ¿Por qué? Porque sencillamente ya fueron sobreexplotados en aquellos territorios que no eran indígenas. Entonces aparece una gramática muy particular. Se reconoce derechos a los pueblos indígenas, pero hasta por ahí. ¿Por qué? Porque se les puede consultar para vulnerarlos. Inclusive la consulta empieza a debatirse de que no sería vinculante. Dicho de otra manera, se tendría que lograr la anuencia, la aceptación de los pueblos indígenas para desarrollar proyectos de explotación de recursos naturales. Y si los pueblos indígenas no están de acuerdo, sencillamente esa referencia, esa consulta no es vinculante y el Estado básicamente permitiría a la empresa privada pues desarrollar otro tipo de gestiones. Entonces, ¿qué es lo que trato de señalar acá? ¿Hasta qué punto las constituciones ecuatorianas y bolivianas nos llevan a repensar los derechos de los pueblos indígenas, no en la narrativa del multiculturalismo liberal? Es decir, no en la narrativa de que se reconoce derechos de los pueblos indígenas, pero se los puede vulnerar consultándoles. ¿Hasta qué punto esta constitución debería, en todo caso, afirmar el derecho a los territorios indígenas, el derecho a los recursos naturales y el derecho, por ejemplo, y la narrativa que podría cambiar la concepción de los recursos naturales, yo que sé, hacia la lógica de la Pachamama, que es algo que se encuentra inserto tanto en la Constitución boliviana, en el preámbulo, como por ejemplo en la Constitución ecuatoriana. En ambos casos, con la categoría Pachamama o Madre Tierra, yo creo por lo menos de que al ser términos, categorías que provienen
de la narrativa, de la cosmovisión indígena, no corresponde al derecho occidental tratarlos, más bien corresponde al derecho occidental dar un paso atrás y permitir que los saberes indígenas empiecen a tratarlos. Es decir, estamos en un espacio de ruptura, yo creo, y ese espacio de ruptura debería enfatizarse más con el artículo 30, por ejemplo, de la Constitución, que establece el derecho a la territorialidad, a la capacidad de hacer territorio que tendrían los pueblos indígenas, y adicionalmente el derecho que tienen los pueblos indígenas a poder ejercer, digámoslo así, el control, ejercer en sí el desarrollo sustentable de los recursos naturales que se encontrarían básicamente adscritos a los territorios indígenas, es decir, que se encontrarían allí. Y el otro elemento radica en que la Constitución, tanto ecuatoriana como boliviana, tratan de caracterizar a este Estado como plurinacional. Eso supone que hay un cambio en la condición de estatalidad. ¿A qué me refiero con esto? La forma Estado, el modelo Estado, aterriza en las realidades latinoamericanas de distintas formas. Por ejemplo, aterriza en Bolivia en 1825, después se caracteriza en un decretito de 11 de agosto de 1825, la forma republicana, y en otro decreto de 13 de agosto de 1825, la división de poderes, y va aterrizando, digámoslo así, la forma Estado de una manera muy particular. En cada país latinoamericano, el Estado se desarrolló de una manera propia, de una manera muy particular. No hay un eje ordenador que podríamos decir se desarrolló de la misma manera. De la misma forma, la Constitución plurinacional, la Constitución boliviana del año 2009, está introduciendo cambios y transformaciones dentro de la condición de estatalidad. Por ejemplo, el artículo 30 de la Constitución boliviana, el numeral 5, señala de que es un derecho de las naciones y pueblo indígena originario campesinos a que sus instituciones formen parte de la estructura del Estado. Es decir, los pueblos indígenas no solamente estarían reconocidos, más bien yo creo que ese no es el término, más bien los pueblos indígenas son el fundamento de la nueva condición de estatalidad y de la nueva constitución y gramática constitucional. Bueno, ¿hasta qué punto esto se mantiene simplemente como un elemento retórico? Yo creo que no. Y acá, por ejemplo, creo que es necesario pensar que las constituciones son los marcos de interpretación para, en cierto sentido, desarrollar garantías de orden institucional y garantías sociales. En materia jurídica se reconocen las garantías sociales y las institucionales. Las institucionales son aquellas garantías para lograr el respeto de la Constitución mediante acciones jurídicas, por ejemplo, la acción popular, por ejemplo, ¿no? Es una acción específica para lograr el respeto de derechos colectivos, de derechos del medio ambiente. Pero también la Constitución reconoce un conjunto de garantías sociales. Las garantías sociales, por ejemplo, se las reconoce como el derecho a la huelga, está reconocido en la Constitución, pero también a la movilización, a la resistencia. Dicho de otra manera, el marco que abre la Constitución, el horizonte que abre la Constitución, permite la acción colectiva para demandar al gobierno el cumplimiento de estos derechos. Pero yo creo que de lo que se tiene que hablar y se tendría que hablar en algún momento es de la transformación de la narrativa de la Constitución de estas categorías, hasta qué punto seguimos con categorías del multiculturalismo liberal, hasta qué punto seguimos con un conjunto de derechos que se reconocían en el escenario liberal y hasta qué punto más bien hemos avanzado a una condición de estatalidad distinta, donde sencillamente si existe el derecho a la consulta debe de ser vinculante porque hablamos de derechos de pueblos indígenas que caracterizan en sí al Estado como Estado plurinacional. Sin pueblos indígenas no hay Estado plurinacional básicamente. Entonces, esos elementos yo quisiera lanzarlos como para que se puedan abrir el debate y también como para dialogar. Parte de lo que yo escuché en este tiempo de las mesas giraba en torno a qué nos propone la Constitución, qué cambios se han introducido y efectivamente qué posibilidades abre todo esto. Acá me quedo. Muchas gracias. Le agradezco a Farid Rojas su participación y bueno, regla de juego con nuestro estimado público. Las preguntas, si las hubiere, van a ir al final de la exposición de todos los compañeros participantes del foro, ¿no? Ahora quiero darle la palabra al compañero Manari Ushigua, a quien también le damos la bienvenida acá en su estancia en Bolivia. Manari es dirigente de fortalecimiento y política organizativa de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
Él es originario de la provincia Pastaza, de este tan bello país, y es miembro de la nacionalidad Zapara. Manari va a compartir con nosotros la experiencia de su pueblo y también la experiencia de la CONAIE en lo que se refiere a la defensa de los derechos indígenas frente a la explotación de los recursos naturales, ¿no? Sin más, le doy la palabra a Manari. Bueno, en primer lugar, agradecer la institución que organizó este taller y también reconocer a las dos compañeras que están liderando este taller. Es sumamente importante, esfuerzo de ellas más que todo, para que desarrolle y que estemos aquí todos presentes, intercambiando nuestras experiencias de lucha en cada uno de nuestros estados, ¿no? Y bueno, lo que yo voy a explicar es, tal como dijo el compañero, me gustaría hablar un poquito sobre el proyecto político de CONAIE, así en resumen. Nosotros, el avance que hemos hecho como una propuesta de construir un Estado plurinacional y con esa visión, la reforma de 2008, ahí hemos logrado los diferentes ideas propuestas por nuestros líderes que proponieron esta idea, ¿no? Y el Estado plurinacional, ellos pensaron de que va a ser reconocido todos los derechos de cada una de las nacionalidades que vivimos en el Ecuador y también de los otros sectores sociales que viven en el Ecuador. Pero en práctica no pasó eso. Entonces, para nosotros ahora estamos haciendo una nueva reforma de nuestro proyecto político para 25 años de aquí para adelante. Entonces, lo que sí, con esta nueva constitución, sí nos garantiza muchos derechos que podemos resistir. Nosotros, con nueva constitución, lo que estamos haciendo es el avance que hemos hecho, por ejemplo, en tema de consulta. Ahorita, en este momento, estamos trabajando en consulta de ley de agua. En ese caso, los compañeros tienen, de parte del gobierno, ha puesto varios requisitos para inscribir todas las organizaciones indígenas al nivel del país. Entonces, estamos cumpliendo todo ese requisito, estamos inscribiendo, y el segundo paso es hacer consulta a nosotros desde interés de la comunidad, de cada una de las nacionalidades del país, ¿no? Entonces, después formamos una mesa electoral y al lado de esa mesa electoral estamos formando otra mesa, una tribunal donde nombramos nosotros mismos a los jueces indígenas de cada una de las nacionalidades. Después de hacer consulta, hacen dictamen final, porque eso nos garantiza la misma Constitución, nuestro derecho colectivo, ahí nos garantiza, la consulta también nos garantiza. Y entonces estamos poniendo en práctica nosotros ese avance que hemos hecho. Entonces, y después de hacer esta consulta nos vamos a entregar al Consejo Nacional Electoral y se procesa la consulta. Nuestro interés es ganar la consulta de ley de agua y tenemos 10 puntos como mandato, donde planteamos repartición de tierras y territorios con un número limitado, y eso otras organizaciones nacionales no han estado de acuerdo, pero nos ha tocado llevar un debate para más o menos definir o dejar así un número no tan estricto, sino discutible, ¿no? Entonces, con eso estamos llevando esta consulta de agua. Y asimismo, nosotros en el país, de acuerdo a la Declaración de Naciones Unidas, hay un artículo, habla de que tenemos que autodefinirnos como naciones. Eso en la Amazonía se está poniendo en práctica porque cada una de las nacionalidades en nuestros estatutos ya estamos autodefiniendo como naciones. Pero con eso no quiere decir que estamos desconociendo a la Constitución del Ecuador, ¿no? Sino para aportar
y también los recursos económicos que se han bien repartido en el país, ¿no? Porque nosotros ahora, la experiencia aquí en Bolivia, en todos los talleres hemos escuchado, primero dicen que de los recursos naturales son todos los bolivianos, y a los dueños mismos quieren consultar, y a los dueños mismos, por ejemplo a los pueblos indígenas, quieren dar un reconocimiento a través de proyectos. Entonces, ahí es un poco complicado de entender, ¿no? No sé qué quieren decir con eso. Y yo pienso que por un lado avanzaron, pero por otro lado están retrocediendo. Entonces, nuestro planteamiento de un Estado plurinacional es valorar a esas naciones, reconocer el derecho de ellos. Porque si nosotros no reconocemos, si el otro sector está acabando con los recursos naturales y hay afectación de cambio climático, en planeta Tierra, solamente donde viven los pueblos indígenas está la selva. Por ejemplo, eso nosotros como pueblos indígenas garantizamos que se va a mantener la selva. Pero otro sector, toda esa selva está mirando que tienen que explotar, ¿no? Las empresas privadas pueden ser estatales, pero no hay un interés de que se mantenga más tiempo nuestro planeta Tierra. Entonces, son preocupaciones que existen, ¿no? en cada uno de nuestros países. De ahí, nosotros como Guaraní. Creo que lo que tiene que decirnos el compañero Nelson Bartolo en esta ocasión es de gran importancia para el tema que nos ha convocado el día de hoy, pues si hay a lo largo del territorio de nuestro país, de Bolivia, una nación que tiene muchísima experiencia en la negociación con las empresas petroleras, con empresas que se dedican a extraer recursos naturales y en la lucha por el ejercicio del derecho de la consulta es pues la nación guaraní. En esta ocasión queremos que el compañero Bartolo nos muestre la experiencia de la APG a la hora de estas negociaciones y él nos ha dicho que particularmente va a hablarnos de dos casos fundamentales, ¿no? Muy recientes, la negociación en torno a las plantas de líquidos de hidrocarburos de Río Grande y de Gran Chaco. Sin más, le doy la palabra al compañero Bartolo. Yasoropay, de Irambueve, Puntuma, Meteintiñao, Capiñaiba, Are Tetana, Ecuador, Peguareta. Yasoropay, bueno, decirles muy buena noche y a cada uno de los que estamos presentes aquí, también a los hermanos que han llegado de Ecuador. Yo creo que de ayer y hoy, de este encuentro, que ha sido muy importante, ¿no? A pesar que ayer no estuve, pero hoy hemos estado y ahora quiero compartir lo que hemos vivido nosotros sobre el tema de consulta, ¿no? Bueno, pues si hablamos sobre el derecho indígena de recursos naturales, no dice viejo y nuevo conflicto territoriales. Bueno, para la nación guaraní es muy complicado esta situación porque en realidad nosotros vamos peleando 11 años, ¿no? De mucho más antes, pero vamos trabajando sobre el tema de proceso de consulta, yo creo que vamos 11 años. Primero hemos empezado a pelear con las empresas petroleras porque en los primeros tiempos hacía consulta a las empresas petroleras, ¿no? Antes que con la antigua ley, antes que se apruebe la ley la 3058. Bueno, de todo eso nosotros hemos hecho un planteamiento. También yo he sido parte del directorio de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, que es la CIDOB. También he sido parte de la Secretaría de Recursos Naturales, ¿no? Soy parte del miembro de la Confederación. Entonces, en esa época peleábamos sobre la ley 3058 que hemos logrado de incluir sobre el tema de consulta y participación. Y desde ese entonces viene llevando adelante el Ministerio de Hidrocarburos, que es autoridad competente en la actualidad de ejecutar la consulta, ¿no? Y en todo esto, bueno, nosotros, todo lo que me ha antecedido han dicho, bueno, tenemos una nueva constitución, estamos reconocidos ahí como
pueblos indígenas, pero en realidad no se cumple. Hay que decirlo así, ¿no? Hay que reglamentar, ¿no? Y eso es la preocupación para la nación guaraní, ¿no? Todos decimos que sí estamos incluidos en la nueva constitución. Sí, lo hemos trabajado, hemos tenido asambleístas guaraní, asambleístas de todos lados hemos tenido. Hemos escrito en el documento. Y eso hay que estar consciente, pero en realidad en las aplicaciones, en actualidad en tema de actividad hidrocarburífera, porque de eso mucho hablamos como nación guaraní, porque en realidad el territorio donde estamos como guaraní, en los 3 departamentos, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, todo ese territorio estamos como nación guaraní. Y en todo nuestro territorio se explota tema hidrocarburo. En todo. Y por eso es que a nosotros nos interesa sobre el tema del hidrocarburo, nos interesa estar dentro de la Constitución, nos interesa que nos respeten el derecho que tiene la nación guaraní. Eso es lo que planteamos. Y yo creo que en el tema de consulta, ¿no? Son, aunque están escritos, pero en realidad los procedimientos que hay veces empieza a llevar adelante el que es la autoridad competente, hacen los malos procedimientos, ¿no? Y eso siempre nos va a traer conflicto, ¿no? Quiero hablar sobre planta de Río Grande. La planta de Río Grande no solo es para Santa Cruz, sino que es a nivel nacional, porque es una planta separadora de líquido que va a generar economía, pero el pueblo guaraní no se ha opuesto en esta construcción de esta planta, y eso quiero que vayan conociendo, porque en realidad la capitanía Tacó Mora, ¿no? Su territorio, la demanda de la capitanía Tacó Mora, dentro de esa demanda estaba la empresa andina, ¿no? En primer lugar. Bueno, y nosotros planteamos con la empresa andina de elaborar el estudio LEIA, empezando de la línea base, sacar el DIP, después el LEIA, después ejecutar la consulta. Faltando 2 reuniones para concluir la consulta y participación, sale un decreto declarando tierra fiscal no disponible de las 299 hectáreas. Nosotros nos sorprendimos mucho. ¿Y quién sacó el decreto? El gobierno, diciendo que sale como tierra fiscal no disponible. ¿Para qué? Para no hacer la consulta. Nosotros hemos estado 21 días en movilización en medio monte peleando con la policía. 21 días para ponernos de acuerdo y que se concluya la consulta, faltando 2 reuniones. Se fue el ministro José Luis Gutiérrez, vino el otro, ¿no? Ha rodado cabeza. Eso no ha sido problema de la nación guaraní. Y eso tiene que quedar claro. Y hasta ahorita tenemos conflictos en planta de Río Grande. De 299 hectáreas, la demanda que tenía la capitanía Tacó Mora, hemos quedado con 75 hectáreas. Nos quitaron 223 hectáreas que va a utilizar la planta de Río Grande. Y está como tierra fiscal no disponible. Y las 75 hectáreas hasta ahorita no nos han dotado bajo una resolución. Y es tierra pasivo-ambientales. Son tierras que no sirven porque más antes sí explotó yacimiento ahí. Y en época de yacimiento no existía pues temas ambientales. Se hacía como se quería. Y son tierras de pasivo-ambientales las 75 hectáreas. Y hasta ahorita tenemos conflicto, tenemos convenio, tenemos acuerdo con el Viceministerio de Tierra, con el Ministerio de Hidrocarburos, con el mismo gobierno que hasta ahorita no se cumple. Y ahí se va a crear la planta. Y la preocupación que tiene la nación guaraní es esa, ¿no? Y ya se ha viciado el gobierno de seguir sacando decreto para tierras fiscales no disponibles. Es una preocupación para la nación guaraní. Lo declaran como tierra fiscal no disponible
pero le entrega a las empresas petroleras. ¿Sí? Y la demanda nuestra, tema tierra, no todo el pueblo guaraní tiene saneada su tierra. Todo el pueblo guaraní solo tenemos 53 TCO tituladas y los restos están en demanda. Y yo creo que vamos a seguir teniendo problemas con el gobierno porque la nación guaraní tiene su planteamiento hasta este año de concluir el tema de saneamiento. No porque queremos asegurar con las empresas petroleras, sino que queremos seguridad jurídica, ¿no? De poder estar más tranquilo, como decía el hermano Núñez hace rato. Todo mundo mira TCO ahora, empezando del gobierno, de quitar y entregar a las empresas petroleras. Y eso está ocurriendo. Y eso va a seguir pasando. ¿Sí? Porque si vamos a ver en tema del INRA, toda la tierra fiscal debería ser dotada a los demandantes que somos nosotros los pueblos indígenas. Y así dice la ley INRA. Pero ahora no se hace eso. Sacan decreto y dan y entregan a las empresas petroleras. Y aún mucho más, hay empresas que tienen convenios bilaterales que no respetan el derecho. Ahí está la empresa Petroandina, que es PDVSA, venezolana. Nosotros tenemos serio problema ahorita con Petroandina, Bloque Iñao, y lo que le han hecho cosas a los hermanos de Cepilap, ¿no? Ahí está lo famoso chino ahorita, la empresa Sinopec, que nos están haciendo Troya todo el Chaco ahorita. No hacen caso a nadie, porque dicen que tiene convenio directo gobierno a gobierno. Eso no nos interesa a nosotros. Lo que a nosotros nos interesa, que nos respete el derecho dentro de nuestro territorio. Y eso hay que pelear. Eso es uno. Y como van pasando, hay otra planta que está en Yacuiba, la planta de Gran Chaco. También está pasando lo mismo, ¿no? Es una demanda de la Capitanía de Yacuiba, están los hermanos por ahí. Declara, como es tierra fiscal, ¿no? Directamente ingresan, ¿no? Haciendo el estudio, y el primer estudio de evaluación de impacto ambiental era categoría 1. Han visto que hay una comunidad ahí que es Yerobi Arenda. Por encima de esa comunidad pasa y están desmontando y lo convierte en categoría 2 el proyecto, diciendo que es una propiedad privada. Y no es así. ¿Quién hace eso? Desde el gobierno. YPFB Casa Matriz, de gobierno. YPFB Corporación, de gobierno. No se declara como empresa petrolera, ¿no? Entonces, son problemas que nos lleva hasta ahorita en la planta de Gran Chaco. También esa planta va a ser 2-3 veces más grande, ¿no? Y que está dentro del territorio del pueblo guaraní. Hay una comunidad ahí, le está diciendo a la comunidad: sálganse y váyanse. ¿De qué derecho hablamos? Y siempre nosotros como nación guaraní decimos: ¿las empresas petroleras valen más que nosotros? ¿O es el derecho de los pueblos indígenas vale que las empresas petroleras? Hay que poner en mesa y discutir este tema. Y para nosotros es muy preocupante, porque en realidad en este momento todo nuestro territorio debe haber unos 15, 18 empresas petroleras en distinta actividad: sísmica, exploración sísmica, perforación de pozo, tendido de ducto, oleoducto, gaseoducto. Vivimos y convivimos con ellos. ¿Sí? Hay consulta, hay en algunas partes con las empresas petroleras, sí, más o menos se quiere cumplir tema de consulta, pero empieza desde el ministerio, los malos procedimientos, y todo acabamos mal. Y eso ha pasado en planta de Gran Chaco. Siendo categoría 1, lo hacen categoría 2 para no preguntarnos y pasarnos por encima nuestro. Y eso yo creo que no está bueno, ¿no? Y eso hay que ponerlo en mesa. Y bueno, pues son preocupaciones para nosotros. Y nosotros donde vamos a seguir compartiendo esto, vamos a seguir socializando,
porque no solo seguramente por estos tiempos será todo el territorio de la nación guaraní, luego le tocará norte de La Paz, luego le tocará al lado del Timni, pero para eso tenemos que estar preparados. Y nosotros, el planteamiento de la nación guaraní es que queremos ser parte, empezando de la elaboración de leyes. Como en la actualidad están trabajando la ley. Están trabajando la ley. Lo están trabajando en tema de ley de minería, tema de hidrocarburos, pero a nosotros no nos dicen nada. Nosotros como nación guaraní hemos pedido 1 año y medio, después de 1 año y medio nos han hecho llegar una propuesta de ley de hidrocarburos. Después de 1 año y medio, solicitando a ministro, a viceministro, pero lo están trabajando. Y nosotros como nación guaraní ya queremos ser parte de esa elaboración para no seguir peleando como estamos ahorita. Elaborar leyes, reglamentaciones. Queremos ser parte de esa construcción. Si es que vamos a decir cambiando, ¿no? Como estamos diciendo, construyendo en conjunto. Pero si no nos invitan, ¿qué vamos a hacer? Sí, en la nación guaraní ya hay profesionales, hay médicos, sociólogos, ambientalistas, ya vemos. Y yo creo que la nación guaraní, desde aquí y de lo que venimos peleando, ya no lo sabemos todo. Y eso quiero poner en mesa. Hay mucho más de las cosas que podemos conversar, pero ya nos sentimos un poco cansaditos, ¿no? Entonces, de mi parte solo eso y bueno, si hay pregunta, bueno, aquí vamos a estar. Yasoropay, muchas gracias. Muchas gracias al compañero Nelson Bartolo, y efectivamente la nación guaraní es una nación con mucha experiencia en estos temas, más de 11 años, nos los ha reiterado el compañero Bartolo, y es por eso que nuestra siguiente panelista viene más bien de una nación, la nación Leco, que se está enfrentando recién a estos problemas, ¿no? Una nación, la nación Leco, que está en el norte de La Paz, un norte de La Paz donde se están haciendo distinto tipo de operaciones y exploraciones de hidrocarburos, y que pues también tiene ante sí este reto de responder ante lo que son el tema de la explotación de recursos naturales, el ejercicio del derecho de la consulta, ¿no? La compañera Silvia Lipa es, como les digo, la representante de la nación Leco, de la provincia Larecaja del norte de La Paz, representante a la vez de su organización matriz, la CEPILAB, y va a hablarnos el día de hoy respecto a cómo ellos están reaccionando frente a esta problemática y acerca de las visiones de desarrollo para el norte de La Paz que tiene su organización. Muchas gracias. Buenas noches a todos los presentes, a los hermanos indígenas y a toda la sociedad civil y a los compañeros del panel. Bueno, agradecer también a Isabel, ¿no?, por esos 2 días de taller, y a Valeria, ¿no?, que está coordinando esta situación. Bueno, la próxima les voy a pedir más equidad de género, ¿no?, porque aquí no se la ve y eso es lo que estamos peleando. Bueno, como me han presentado, mi nombre es Silvia Lipa, ¿ya? Salgo del pueblo Leco de Larecaja, pertenecemos a la Central de Mujeres Indígenas del Norte de La Paz, una representación a nivel regional. Tengo la Secretaría de Tierra, Territorio y Recursos Naturales, ¿no? De esa manera, nosotros como mujeres también estamos preocupadas por el tema de visión de desarrollo que tiene el Departamento de La Paz, en sí como La Paz, y la visión de desarrollo que tenemos nosotros como pueblos indígenas del norte de La Paz. En realidad hay una controversia muy grande porque nosotros como indígenas reconocidos, ¿no?, y ya con TCOs tituladas y muchas para titularse, muchos polígonos para titularse, entonces estamos viendo el tema de visión de desarrollo. Nosotros como visión de desarrollo tenemos una visión de desarrollo más pasiva, más tranquila, más conservadora,
Pero yo entiendo y he visto también en otras oportunidades aquí en la ciudad de La Paz que la visión de desarrollo para lo que es el departamento de La Paz está en el norte de La Paz. ¿A qué me voy con esto? En una ocasión estábamos en un evento también y me dicen, si tú agarras el departamento, el mapa del departamento de La Paz y ves la mitad del departamento de La Paz que están hacia, que es la Amazonía, solo hay 3 provincias, que es Iturralde, Franz Tamayo y Larecaja. Y la otra mitad están las 17 provincias y ellos nos dicen, estamos aquí apretados, estamos inclusive ya no tenemos tierra para sembrar, no tenemos espacio para criar, entonces el desarrollo está allá en el norte de La Paz. Y ellos lo ven así, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Vemos que una cierta civilización, una cierta cultura se va vaciando a lo que son estas 3 provincias. Y ahí es donde el gobierno también ve que está, o sea, ahí hay campo y ahí hay que hacer todo. La visión de desarrollo de ellos, y eso es lo que quiero enfatizar y poner en mesa, ¿no? Hay proyectos, como lo ha dicho mi antecesor, desde hace 20 años y que ahora sí o sí los quieren ejecutar. Pero no nos quieren tomar en cuenta, no nos están tomando en cuenta en estas situaciones, están rompiendo estructuras. Nosotros tenemos una representación legal a nivel departamental que es la CEPILAB. Entonces, por ahí es por donde debemos entrar, pero no, ellos agarran y se bajan directo a las comunidades, rompiendo estructuras, inclusive las direcciones de lo que son los pueblos de TCOs. Se van directo a la comunidad y empiezan a hacer los conflictos. Y esto no es dable. Entonces, nosotros tenemos que aprender, creo que bastante de nuestros hermanos guaraníes, a saber sobreponernos y levantarnos en esta situación. Esa es la gran preocupación, ¿no? Como mujeres, nosotros del norte de La Paz somos parte de los pueblos, somos de los pueblos y estamos en los pueblos nosotros. Entonces, nuestra visión de desarrollo, nosotros queremos decirles, ¿no? a la sociedad civil, a la ciudadanía, de que se respete también nuestros derechos, se respeten nuestros deseos, que concerten con nosotros para estas situaciones. Porque yo ya viendo en estos 2 días de taller, ¿no? Y ya he captado lo que el gobierno quiere decir. Para ellos no hay consulta previa, dice consulta y participación, ¿no? Y el otro consulta pública. Y nos están metiendo consulta pública a nosotros, ¿no? Entonces, inclusive decía, ¿no? Si esas eran tierras fiscales de hace 30 años. No tenemos por qué consultarles, eso les dijeron a los hermanos. Y yo pienso que a nosotros van a decir, es que este proyecto es de hace 20 años y lo tenemos que hacer, ¿no? Entonces, necesitamos también, creo que el apoyo de la sociedad civil, a que ustedes puedan entender que nosotros somos pueblos que vivimos y existimos en el norte de La Paz. Bueno, esa es la intervención tal vez pequeña que quiero hacer por este tema de visión de desarrollo, lo que es el departamento de La Paz y lo que es el norte de La Paz como Amazonía, ¿no? Donde supuestamente hay campo, hay espacio, hay tierras fiscales, eso es lo que han visto, ¿no? Y bueno, pues y ahí hay que hacerlo todo, eso es lo que dice, ¿no? La sociedad. Entonces, yo dejo en mesa, ¿no? este tema para que podamos hablarlo, discutirlo, analizarlo y tal vez mis compañeros, mis hermanos indígenas puedan argumentar más. Es más grande este tema, pues podamos aportar más a esta realidad que estamos viviendo como Norte La Paz. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la compañera Silvia y bueno, a partir de ahora pues queda abierto el espacio para el debate, para el diálogo. Eso sí, recordarles a los compañeros que quieran participar, las preguntas que quieran hacer o los comentarios, las observaciones, eh, por respeto a los panelistas y también al resto de los compañeros que quieren participar, que sean lo más breve posible, ¿no? Y bastante claras, ¿no? No sé si hay alguna pregunta ya en el público. Sí. Bueno, la compañera de atrás primero, luego el compañero. Ya voy ubicando. Ante la ausencia de nuestro micrófono de piso, si pudieran hablar un poco fuerte. Compañera.
Voy a recoger estas 4 preguntas como una primera ronda de participaciones. El compañero de... Sí. Ya. La segunda. ¿Tenía una tercera detrás del compañero? Sí, usted. Compañero, le pido un poco redondear la idea y la pregunta. Ujú.
Muchas gracias, compañero. Sí. Voy a darle la palabra al siguiente compañero para finalizar esta ronda de preguntas. Dígame. Gracias, compañero. Bueno, pues pasaríamos a responder. Farid, por favor. A ver, en mi exposición trataba de argumentar una cosa. Yo creo que cuando están hablando de derecho a la consulta, siguen hablando de un derecho liberal, de constitucionalismo liberal, porque se consulta para explotar, se consulta para que los pueblos indígenas disfruten de la explotación capitalista y de la acumulación capitalista. En consecuencia, con el derecho a la consulta se sigue en un modelo capitalista. El derecho a la consulta, vuelvo a señalar, aparece con el convenio 169 de la OIT y está en plena explosión básicamente del modelo neoliberal, finales de los 80, principios de los 90. ¿Qué alternativa yo veo? Yo veo inicialmente que la Constitución tiene contradicciones, hay un montón de contradicciones. El gobierno toma las contradicciones hacia su favor, en última instancia desarrolla la contradicción que le permita seguir en un modelo de explotación capitalista y ver de qué manera puede compensar a los pueblos indígenas. La ley de consulta, si uno la analiza, la disecciona, señala de manera muy clara de que es necesario lograr la consulta, la aceptación para proceder básicamente a la carretera. Ni siquiera se plantea la ley que los pueblos le puedan decir no. Y cuando le dicen no, va a la segunda vuelta y va a la tercera vuelta. ¿Por qué? Porque básicamente está utilizando un derecho a la consulta que si no le sale, básicamente también puede señalar que no es vinculante, como lo señalaron muchas cortes constitucionales y tribunales constitucionales. Entonces, en ese primer elemento, yo creo de que el derecho a la consulta está vinculado a un modelo capitalista de explotación de recursos naturales. ¿Qué alternativa hay? La alternativa, yo por lo menos creo que existe, está en el artículo 30, el artículo 2 de la Constitución, que señala el derecho al territorio. Como derecho al territorio, eso es territorio indígena. Ergo, al ser territorio indígena, la manera en la cual se relaciona el indígena con su territorio no es de mercancía.
En cambio, la forma en la cual se desarrolla la relación del gobierno con ese territorio no lo mira como el territorio donde está la Pachamama, donde está, yo qué sé, el conjunto de divinidades, el conjunto de lógicas de reciprocidad, sino lo ve como mercancía. Es el mismo problema de cómo se avanza básicamente en la tierra que pueda servir para la agroindustria. Pues se la avanza como quemando el bosque, recorriendo el bosque. ¿Por qué? Porque sencillamente el bosque es algo mucho más complejo y la misma Constitución lo protege. Sin embargo, va a ir recorriendo. En ese sentido, yo creo que al haber estas contradicciones internas, yo no siento de que ni el gobierno ecuatoriano ni el boliviano hayan planteado un modelo alternativo al capitalismo. Lo que sí comprendo es de que hay una posibilidad muy interesante desde los pueblos indígenas de recapturar la noción de territorio y decir una cosa muy básica, que estos territorios no son mercancía. Y si no son mercancía esos territorios, bueno, pues sencillamente no se los negocia. Básicamente, solamente una sola cosita como para que me entiendan. Si apareciera, por ejemplo, a ver, esto voy a decir es un poco jalado los pelos, pero como para que me entiendan, si apareciera un modelo de desarrollo que supondría, yo qué sé, prostituir a todos los niños de un país, vamos a decir, vamos a consultar para prostituirlos porque está en juego el modelo de desarrollo. No, sencillamente no se prostituye porque sencillamente no es mercancía un niño, punto. Y en ese mismo sentido, no es mercancía el territorio indígena. El territorio indígena tiene que tener una gestión distinta y bajo esa lógica existiría esa tensión entre el derecho a la consulta, que yo creo que sigue matrices de orden liberal, y la posibilidad de recuperar la noción de territorio y la forma de gestión sustentable de los pueblos indígenas. Bueno, lo que quería con relación a las preguntas que nos hicieron, no es que sea mala la Constitución. Todos estamos conscientes que la Constitución política del Estado es un gran avance. Mejor todavía en materia de derecho. Pero esta Constitución no habla sola. Son letras muertas. Y lo que tienen que hacerlo cumplir son pues justamente los que están en el manejo del poder. El gobierno, la Asamblea Legislativa, en fin, las estructuras y las personas que coyunturalmente son autoridades. En este sentido, creo que lamentablemente nosotros mismos nos estamos quejando. Yo, como parlamentario, también muchas veces me habrán escuchado hablar por los medios de comunicación, quejándome que lamentablemente no hay el cumplimiento de la propia Constitución. Tenemos un gobierno de corte indígena, con cara indígena, pero que es neoliberal, que ve a los territorios indígenas como mercancía y que no ve Evo Morales y Correa se codean tranquilos, ¿no ve? Entonces, ¿de qué sirve entonces el sistema socialista? Es lo que se quejaba el dirigente, ¿no? Entonces, es el capitalismo andino que lastimosamente nos está estrangulando a los pueblos indígenas, que pese a que nos hemos sacrificado, hemos marchado, pero prácticamente quedan nomás aquí las intenciones y lastimosamente se hace otra cosa. Bueno, yo creo que de la pregunta del hermano y de otro lado también, en realidad nosotros como nación guaraní jamás hemos cerrado una válvula, ¿no? Yo creo que el mismo gobierno decía, ¿no? La nación guaraní cierra válvula es porque quiere plata, ¿no? Chantajistas, cosas no ha dicho a la nación guaraní y no es así, ¿no? Lo que decía aquí el doctor ahorita se ve como mercancía,
para nosotros como nación guaraní, que somos dueños de nuestro territorio porque tenemos título, son tierra colectiva. Que entre una empresa a desmontarme 200 hectáreas y tengo que mirar ahí, solamente mirar, y tiene que invertir 500 millones, 600 millones, 400 millones de dólares y no tengo que decir nada. Eso ya ha pasado. ¿Por qué cree que está así el pueblo de Camiri, de donde vengo yo, capital petrolera? ¿Qué tiene ahora? La calor tenemos en Camiri nosotros. Llega a 48 grados, hasta 52 grados llega. Eso es lo que nos quedó. Petróleo y gas no hay nada. No hace un mes que ha invertido YPFB Andina ahí 6 meses, le ha metido 6.000 metros, no pilló nada. Lo secaron. Y si no decimos eso, si no planteamos y si no defendemos de ese lado nuestro territorio, en el Chaco no llueve. Ahorita vivimos en la sequía, no hay agua, no hay, es sol y sol, 48, 45 grados en actualidad en el Chaco. ¿Por qué será? Esa es la gran pregunta. No es que porque queremos plata. Y obvio que si tiene que desmontar 5, 15, 200 hectáreas, tiene que pagar compensación por el desmonte, impacto social, impacto ambiental. Tiene que pagar. ¿No? Tiene que hacerlo. Porque así dice la Constitución. Y ese es el derecho que peleamos en la actualidad. No es que porque queremos plata lo peleamos. No es porque no. Ese no tiene que entenderse a ese lado. Si a uno le afecta como propietario privado, tiene que pagármelo. Derecho de servidumbre, tiene que indemnizar si tiene que indemnizar, tiene que compensar si tiene que compensar. ¿No? A ese lado. Nosotros vamos de acuerdo a la ley, de acuerdo al tema del reglamento de la consulta. No es que estamos ofreciendo nuestro territorio. En actualidad exige fuertemente el mismo gobierno ahora, y por eso decía yo hace rato, doctor, sacan decreto diciendo tierra fiscal no disponible para dar a las empresas petroleras. Y son territorio nuestro. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer a ese lado? ¿No? Eso están avasallando, ¿no? Ahí nuestros derechos nos están quitando. Si el pueblo indígena vive de la tierra, ¿sí? En el Chaco vivimos nosotros de la ganadería y de la agricultura porque se siembra una sola vez al año en el Chaco. Y aparte que vivimos encima de la riqueza, que es gas, petróleo, y seguimos pobres y más pobres, cada vez más pobres. ¿Ah? Nunca nosotros como nación guaraní, como movimiento indígena, como indígena, nunca hemos dicho esto es nuestro. Obvio que es de todo a nivel que somos bolivianos. Pero hay personas que sí sufren el impacto directo que somos nosotros en nuestro territorio. Y eso tiene que entender también los hermanos de Tierra Alta. Aquí casi todo el domicilio debe haber gas domiciliario, pero en el Chaco no hay, y que sale gas desde el lugar de nuestro. ¿Sí? Nosotros que tenemos harto gas pagamos 38 bolivianos una garrafa, que deberíamos pagar 15 pesos. O sea que son cosas que hay que ir viendo, ¿no? Y por eso es que nosotros decimos y lo vamos a seguir diciendo, ¿no? Y si es que no paramos, ¿dónde vamos a llegar como nación guaraní? ¿No? Y bueno, pues vamos a tener que empezar a decir también nosotros, queremos esto, queremos esto. Sí, en realidad estamos dentro de la Constitución, pero eso no se cumple. Yo decía hace rato, nosotros le hemos hecho la Constitución, pero los que están ahorita ahí a la cabeza a nivel nacional, hacen pues de acuerdo a su criterio, ¿no? Y eso siempre hemos dicho nosotros. La ley o el decreto o la resolución. En cualquier lado sale, le dan salida, le buscan salida y bueno, ya se hace, ¿no? Entonces yo creo que estos temas son muy, para nosotros son, como nación guaraní es preocupante. Y bueno, pues nunca hemos pedido plata, sino que siempre peleamos el derecho como nación guaraní, las afectaciones, se cuantifican las afectaciones, solo que no podemos cuantificar el tema cultural porque no
No podemos vender nuestro territorio, no podemos vender nuestra cultura, no podemos vender nuestro ñandereco, nuestro uso y costumbre. No lo podemos hacer. Pero sí tenemos que poner en mesa las afectaciones que vienen, tenemos que decirle esto, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que hacer sobre esto? No podemos callarnos. Solo eso. Gracias. Bueno, para responder las preguntas de violación de derechos de pueblos indígenas dentro del Estado plurinacional, en caso de Ecuador, nosotros tenemos dirección bilingüe nacional, logramos por marcha y este gobierno está haciendo desaparecer. También hemos logrado CODEMPE, esto es una institución que dedica a financiar proyectos cuando presentan a los pueblos indígenas. Eso también está desapareciendo. Y salud indígena, eso también está en camino de desaparecer. Porque dicen que el gobierno dice, eso cuando no era Estado plurinacional, ustedes podían tener esas instituciones, dice, pero ahora como ya es Estado plurinacional, pasa a ser parte del Estado ecuatoriano, dice. Lo mismo educación bilingüe, ¿no? Pero eso a nosotros no nos asusta. A nosotros ahí estamos luchando con las declaraciones internacionales. En derecho colectivo, en tema de educación, nos dice bien clarito ahí. Entonces estamos haciendo documentos y presentando al mismo Estado y al nivel internacional para decir que hay garantías constitucionales, pues. Y el otro, el caso de este Parque Nacional Yasuní, ahí hablan de una reserva de petróleo, no me acuerdo el número de barriles de petróleo. Nosotros estuvimos últimamente ahí haciendo una especie de consulta para ver qué dicen, solamente iniciativa desde CONAI con apoyo de algunas organizaciones. Y ahí llegamos. El gobierno está diciendo que voy a mantener los barriles de petróleo bajo tierra. Así dice públicamente en sus discursos internacionales, pero internamente ahí está entrando una empresa, parece que es Repsol, pero así es, ocultamente, ¿no? Hay maquinarias que están ya construyendo carreteras y muy pronto parece que va a llegar para explotar ese pozo que ahora dice que no va a explotar. Eso están trabajando ahí internamente. Y de ahí nosotros analizamos que ¿cómo vamos a defender 150 hectáreas? ¿Cómo es 150.000 hectáreas creo que es? Sí. Pero el Parque Nacional Yasuní es grande. Entonces, ahí dentro están los compañeros no contactados también. Entonces, ahí analizamos, hemos decidido de que esa propuesta de mantener bajo tierra el petróleo, nosotros desde CONAI estamos diciendo que esa propuesta es buena para nosotros. Estamos diciendo al gobierno está bien, eso lo queremos. Y lo mismo en dos provincias, en Pastaza, en Morona, Santiago, también queremos proponer el mismo propuesta, mantener bajo tierra el petróleo, ¿no? Porque con el crédito que ha hecho no justifica los barriles de petróleo que va a explotar ahí. En esa zona, hace, no me acuerdo los años, nosotros en ese tiempo éramos niños, por allá pasó como sísmica. Ellos ya saben cuántos barriles de petróleo hay en esa zona. Pero como ya hizo crédito, ya gastó la plata, y ahora solamente los chinos tienen que venir allá llevar el materia prima y nada más, pues. Ya no hay más ingreso. Pero de parte del gobierno está ofreciendo 12% que va a dar a las organizaciones indígenas, dice. Pero ese 12%, ¿de dónde va a sacar? No hay dinero, pues. O fiará más plata, o no sé. Entonces, esas cosas está pasando, ¿no? En Ecuador. Eso es, en verdad, sí están desconociendo nuestra existencia. Pero tampoco eso, nosotros mismos hemos dado voto para que esté ahí gobernando.
y también nos amenaza en su sabatina que se va a hacer en Ecuador cada sábado. Si un dirigente está oponiendo, siempre amenaza e insulta. Bueno, hay veces sabe hablar demasiadas palabras vulgares. También él es un profesor de Universidad de San Francisco, parece que faltó de educar un poquito, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos dicho nosotros. Y eso, compañeros, yo pienso que no debemos asustar, tampoco es un Dios para asustar, ¿no? Es que nosotros mismos hemos dado ese poder. Yo pienso que tenemos que buscar el mecanismo cómo enfrentamos, pues. Hay que ser fuertes, firmes en toma de decisiones y, como dicen los compañeros, sentarnos cara y cara a discutir los temas. Si no llegamos a ese nivel, pues sigamos organizando para luchar. En verdad, nuestro sistema de organización, el poder no es económico. Nuestro sistema de organización es social, organizativa. Eso es la fuerza que tenemos. Eso tenemos que valorar. El Vuelta tiene economía, tiene plata, es verdad. Pero con eso, algunos compañeros en Ecuador ofrecen proyectos, si están con el gobierno va a haber proyectos de desarrollo, dice, pero firman acuerdos y nunca financian. Entonces, tampoco nosotros hemos dicho a nuestros compañeros como CONAIE, a ver, compañeros, si firmas un convenio, pues exíjale, ponga un presupuesto, no firma solamente un documento, acuerdo político. ¿Qué sacas con eso? No sacas nada, pues. Entonces, esas recomendaciones hemos dado. Y también hemos dicho que nosotros como Estado ecuatoriano somos parte de Estado, tenemos derecho de participar y presentar proyectos, eso nadie está negando. Hay que presentarlo, pues, porque necesita desarrollar nuestras comunidades, pero sin condicionar. El gobierno no tiene que condicionar. Pues empieza a condicionar, ahí sí tenemos problemas, pues. Entonces, esas realidades estamos enfrentando nosotros en Ecuador. Y en verdad sí nos han violentado nuestros derechos, pero nosotros no estamos asustados. Sí, tenemos casi 290 compañeros demandados por terroristas, saboteadores, y estamos trabajando jurídicamente para ver cómo ganamos, pues, ¿no?, esas demandas, para que no vayan presos nuestros compañeros. Entonces, yo no sé qué clase de gobiernos revolucionarios o socialistas estamos enfrentando, ¿no? Lo que sí hemos dicho nosotros es que, como aparecieron de nada, es un poco complicado hacer seguimiento de sus políticas. Si un partido, por ejemplo, de derecha, a ellos es súper fácil de hacer seguimiento, pues. Estos son que de nada aparecieron y ahora están en el poder. Por ejemplo, Rafael Correa de nada apareció, ahora es presidente. Y ahora no sabemos hacia dónde quiere llevar el país, ¿no? Y ahí estamos de acuerdo, esa unidad de UNASUR que quieren hacer, todas esas cosas. Pero tampoco podemos dejar eso, que solo ellos toman decisiones, pues. Nosotros como movimiento indígenas de Ecuador estamos diciendo que debemos participar en esos espacios. Si hay que reclamar para reclamar, si hay que protestar para protestar, porque si no ellos van a tomar decisiones que van a desconocer todo nuestro derecho. Por ejemplo, el proyecto IRSA, a nosotros directamente está afectando a Manta, Manaus. Ese proyecto, los compañeros Fundación Pachamama hicieron un estudio sumamente importante, tienen un material con mucha información y ahí se ve, pues, nuestros comunidades están diciendo que van a participar van a vender esos productos, dicen, pero en ese estudio sale que por ahí va a pasar solamente barcos llenos de container. Eso vamos a ver. No va a haber ningún mercado ahí. Entonces, eso en verdad sí nos afecta, pues, directamente a los que están viviendo ahí. Porque en esa zona las comunidades viven de pesca. Y todos los animales, peces, suben el río y ponen huevo en esa zona, en el río Napo, ¿no? Entonces, todo ese ecosistema vamos a perder. Y
Esos son lo que ellos están decidiendo. Ahí lo que hemos dicho es que debemos participar también, pues. Si nos dejan, si no, pues hay que seguir luchando, pues, como hemos hecho en Naciones Unidas. Hemos logrado un espacio y estamos ahí. Nada más, compañeros, gracias. Bueno, la inquietud mía es por la pregunta que hacía el compañero. Dice, no hay una planificación económica. Esta pregunta deberíamos hacérsela al gobierno, a nuestras autoridades departamentales. Y si la hay, a nosotros no nos convocan. Como pues, somos pueblos indígenas y son minoría, entonces no nos llega la invitación para poder estar en una reunión, consensuar, dar nuestro punto de vista como visión de desarrollo, ¿no? Entonces, es esa la respuesta. Y el otro dice, ¿qué es la visión económica del indígena? Mira, nosotros tenemos una visión económica ya planificada, tenemos como TCOs, tenemos nuestros planes de vida, que le llamamos a los GTIs, gestión territorial. Nosotros manejamos una economía comunitaria, ¿ya? No manejamos una economía individualista, o tal vez podría ser colonialista, extractivista, solo para mí, nada para vos. Entonces nosotros tenemos una economía para compartir y la compartimos con todos. Todo lo que tenemos, los bosques, los ríos, todo lo que tenemos la TCO la compartimos con todos. Y esa es nuestra economía. Gracias. Bueno, muchas gracias a los ponentes. Como tenemos un pequeño agasajo al final de este evento, si hubieran algunas preguntas más, voy a permitir un par de preguntas más, ¿no? Bueno, en vista de esto, quiero agradecer a... Bueno, ¿Puedo hacer un Farid, comentario? dale, un comentario. Un comentario muy pequeñito. A ver, imaginen ustedes una familia y esta familia decide pues producir. Puede producir toda la familia, papá, mamá, hijos, todos ellos, por ejemplo, trabajando colectivamente. Yo creo que esa sería una visión acordada colectivamente sustentable. Pero imaginen de que al padre de familia se le ocurre, pues vamos a producir dinero. Bueno, lo voy a vender a mis hijos y voy a prostituir a mis hijas. O condicionarles y decirles, si ustedes no producen determinada cantidad de dinero, ojo, los vendo, los prostituyo. En ese momento, el hijo, la pareja, la familia, se vuelve mercancía. Básicamente se vuelve un objeto para conseguir crecimiento económico. Lo que yo creo que en última instancia llaman los pueblos indígenas es que hay cosas que no pueden ser mercancía, punto. En el caso de Yasumi, yo sí quisiera hacer una puntualización. Se queda el crudo bajo tierra, pero ¿cómo piensa Correa? Correa piensa y dice, se queda el crudo y páguenme, lo está volviendo mercancía. El reclamo que hay en Ecuador, las veces en las cuales tuve la oportunidad de estar allá, es el hecho de que eso vuelve a considerarse mercancía. En última instancia, lo que proponen los pueblos indígenas es que la relación que tienen con la naturaleza no es una relación de el sujeto con la naturaleza objeto, sino que la naturaleza y el sujeto son uno solo. En consecuencia, no se puede desprender algo que es parte de uno y colocarlo como mercancía. Ese es el punto, yo creo, central, y hasta qué punto el tema de la consulta sigue separando la idea de yo sujeto, tu naturaleza, ergo tu mercancía. Gracias. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a nuestros panelistas, al compañero Nuni, al compañero Ushigua, al compañero Bartolo, al compañero Rojas, a la compañera Lipa y a todas las instituciones que han hecho posible este evento. Los invitamos a pasar afuera para compartir un momento con todos ustedes y los panelistas.